la literatura? Si nos vamos a la definición de la Real Academia Española, encontramos que la literatura se define como el arte de la expresión escrita o hablada, o bien la teoría de la composición de las obras escritas en prosa o verso. Sin embargo, estas definiciones distan de la realidad, porque con el pasar de los años han surgido teóricos de la literatura, quienes a través de sus obras intentan construir un significado definitivo de lo que es literatura, sin tener éxito hasta el momento. Así, surge un crítico literario, escritor y profesor de nacionalidad española, de nombre Jesús González Maestro, un personaje muy letrado y preparado que causa polémica por sus ideas tan radicales acerca de lo que es la literatura. Para él, la literatura posee 7 características. Es creada por el ser humano, se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, utiliza signos lingüísticos a los que añade un tono estético o poético, es ficcional, se inscribe en un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, y está compuesta por el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor. Si alguna de las 7 características mencionadas no se encuentra en un texto literario, quiere decir que no es literatura, pues como lo sostiene Jesús González, los textos son literarios o no lo son, no hay y no existe la literatura a medias. Asimismo, sostiene que la literatura no se puede interpretar desde puntos de vista ideológicos, puesto que la literatura es para todos, por lo que no existiría una literatura feminista, infantil o pedagógica, por poner algunos ejemplos. Por el contrario, la literatura exige ser interpretada desde la ciencia, la filosofía, etc. Sin embargo, el filósofo búlgaro-francés Tzvetan Todorov argumenta que la literatura es un medio de tomar posición frente a los valores de la sociedad, es decir, que la literatura es ideología. Otro elemento en el que Jesús González Maestro basa su concepto de literatura es la ficción, pues dice que cualquier texto que escriba verdades sin importar que utilice todos los recursos literarios habidos y por haber, nunca logrará ser un texto literario, pues carece de ficción. Es así como este crítico me hace reflexionar sobre lo que él llama los espejismos de la literatura, que no es otra cosa más que las diferencias entre lo que es y lo que no es literatura. Para Jesús González, una carta, un ensayo o una biografía no pueden ser literatura porque están basados en la verdad. Sin embargo, en el caso de la carta podría ser literatura si se escribiera como un recurso en una novela, por ejemplo. De esta manera encontramos que todo lo que se topa con la literatura está destinado a convertirse en literatura sin importar que provenga de la realidad. Por ejemplo, en el libro Balada de perros muertos, Gregorio León, autor de la obra, toma elementos verídicos de la historia mexicana como lo son las muertas de Juárez y los líderes de cárteles de drogas y los incorpora a su novela para crear una historia ficticia. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que un autor no puede escribir una novela o un texto y decir por sí solo que su obra es literaria, porque para hacerlo necesita diálogo e interacción con sus lectores e intérpretes, quienes pondrán en tela de juicio su obra, la analizarán y discutirán, y puede que les agrade o no, pero al final es ese diálogo lo que convierte a un texto en literatura. Un ejemplo claro de la discusión entre lo que es o no es la literatura es la Biblia. En lo personal siempre creí que la Biblia era un texto literario por contener recursos propios de la lingüística. Sin embargo, cuando escuché que Jesús González decía que no existía la literatura para unos cuantos, me cuestioné si la Biblia era en realidad literatura porque está dirigida solo a los católicos, cristianos y un grupo de creyentes religiosos. Sin embargo, cuando hace mención de la ficción como un elemento primordial de la literatura, así como la lucha y el enfrentamiento dialéctico, comprendí que la Biblia es literatura después de la crítica ateísta, que sostiene que lo escrito en ella no es más que ficción. Definiciones de literatura hay muchas, y cada una de ellas lleva detrás estudios, investigaciones y reflexión de sus autores. Sin embargo, todas ellas coinciden en una cosa: la literatura verdadera exige al lector disponer de un racionalismo inédito y desconocido hasta el momento. La literatura es un desafío a la inteligencia humana, pues nos hace creer, soñar, imaginar, sentir y reflexionar sobre las palabras plasmadas en papel o muy recientemente en dispositivos electrónicos.